El video que van a ver a continuación es un video que hice hace mucho, pero mucho tiempo y lo quise recuperar y compartir con ustedes en este canal. Es un video que homenajea un poco los mejores juegos que jugué en una consola que disfruté mucho en mi infancia y quería compartir esto con ustedes. Así que bienvenidos sean al top 10 de los mejores juegos que yo he jugado en la PlayStation 2. Espero lo disfruten. Sean cual sean sus gustos, de algo estamos seguros: la PlayStation 2 fue una de las mejores consolas de la historia, no solo por su elevado número de ventas, sino por el increíble catálogo de juegos que traía para esa época, juegos que eran la esencia misma de la consola, juegos que inclusive muchos de ellos solo se podían jugar en una PlayStation 2. Esta consola en su momento no tuvo rival y hoy, en memoria a dichos juegos, te traigo mi top 10 de juegos que más disfruté en una PlayStation 2. Aclaro varias cosas. Primero, este es mi top personal, así que claramente está basado en mi opinión. Segundo, este top no es en alusión a los mejores juegos de la Play 2, sino a los 10 juegos que yo más he disfrutado en esta consola, por lo cual claramente puede haber juegos muy superiores a los que mencionaré en esta lista, pero claramente yo no los supe disfrutar tanto como estos, o simplemente como muchos no los he jugado. Siéndole sincero, hubo juegazos como God of War y Shadow of the Colossus que lastimosamente nunca tuve la oportunidad de jugar. Y tercero, este video es con fines de entretenimiento. No busco tener la verdad absoluta, ni mucho menos generar discordia en los comentarios. Simplemente tómense este video de la mejor manera. Una vez aclarado todo, empecemos. En el puesto número 10 tenemos un juego que realmente disfruté mucho en su momento, y particularmente había varios juegos de su misma clase, como NBA Street, el legendario FIFA Street y FIFA Street 2, y finalmente el juego callejero que más disfruté de todos, Urban Freestyle Soccer. Un juego callejero de verdad, con jugadores desconocidos al puro estilo de la calle. Los escenarios eran iguales a tus clásicos partidos de fútbol con tus amigos en la infancia. Las técnicas, la jugabilidad, los gráficos, todo estaba más que bien y correctamente organizado, con un buen roster de personajes, buenas vestimentas e inclusive un modo historia sumamente entretenido. Para la época era difícil competir contra un juegazo como FIFA Street 2, a quien realmente se le debe el éxito por las numerosas estrellas que tenía en su roster de personajes, jugadores prácticamente habilidosos y de renombre mundial como Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, Tevez, etc. Sin embargo, yo disfruté más el Urban precisamente porque lo sentí mucho más callejero que el FIFA Street. El tan solo hecho de jugar con jugadores prácticamente desconocidos, originales del propio juego y en ambientes sumamente adecuados para un fútbol callejero real, simplemente le sacaba ventaja al resto, en mi opinión, y fue por esto que lo dejo en la 10ª posición. En el puesto número 9 tenemos a un juego que verdaderamente fue el que me hizo meterme en la industria de la música del rock. Fue el juego que hizo que el rock me encantara a día de hoy y empezar a explorar todo su mundo artístico. Y estoy hablando de Guitar Hero 2, un juego sumamente épico que, si te comprabas la guitarra para PlayStation 2, lo podías disfrutar mucho más. Si no la tenías, no pasaba nada tampoco. No es que fuera un juego extremadamente difícil como para que no puedas seguirle el ritmo con un joystick cualquiera. Sin embargo, el reto de este juego era calibrar muy bien los botones al ritmo de los compases y tocar los tremendos temas que tenía el juego. Allí conocí temas espectaculares como The Kids Aren't Alright de The Offsprings, por ejemplo. La verdad, no tengo mucho más que agregar. En cuestión de gráficos estaba bien. Su música, que era el punto más destacable de este juego, se podía apreciar con una muy buena calidad y su jugabilidad no se hacía pesada ni tampoco tediosa. Fue un juego que me sacó muchísimas alegrías en su momento y al que le debo la entrada al mundo del rock. Puesto número 9. En el puesto número 8 tenemos el juego de carreras que más disfruté en PlayStation 2 y seguramente muchos de ustedes también. De hecho, Crash Nitro Kart fue un punto de aparte para los juegos de este estilo.
Muchos juegos como Mario Kart, Nickelodeon Kart Racers, el modo carrera de Mortal Kombat Armageddon y muchos más se inspiraron en este título, aunque el verdadero precursor de todo fuera el legendario Crash Team Racing de PlayStation 1. El punto es que este fue el juego de carreras que más disfruté de todos. Y también fue el Crash que más disfruté de todos los Crash, valga la redundancia. Crash siempre sacó títulos geniales, como el Bandicoot, el Twinsanity, etc. Siempre tuvo buenos títulos, pero el que más cariño le tuve fue al Nitro Kart. Buen roster de personajes, buenos gráficos, jugabilidad cómoda y adaptable y un buen modo de historia eran puntos de los cuales me hacían no despegarme de mi Play y pasar horas y horas viciándome en este juego. Realmente le tengo mucho cariño, porque este juego fue el que me abrió las puertas al mundo de los juegos de carrera. Antes de Nitro Kart, este tipo de juego se me hacía muy aburrido y sin sentido, pero después de jugar este juego empecé a dar muchas oportunidades a varios títulos de este catálogo. En fin, una reliquia que merece no ser olvidada. En el puesto número 8. En el puesto número 7 se encuentra un juego que yo realmente disfruté mucho más en consola que en las maquinitas arcade o cualquier otro medio en donde se lo podía jugar. Precisamente porque en la Play 2 los gráficos eran sumamente incomparables al resto. Tanto King of Fighters como Street Fighter fueron parte de mi infancia. Fueron prácticamente títulos que seguí y sigo actualmente de principio a fin. Imagínense la alegría que yo tenía cuando ambas empresas Capcom y SNK decidieron hacer un crossover y juntar al roster de personajes de ambas franquicias. Capcom vs SNK fue un buen juego, pero Capcom vs SNK 2 fue una secuela más que perfecta. Con más personajes, un modo historia mucho mejor que el anterior, mejores gráficos, jugabilidad más cómoda y más variada, muchos más escenarios, banda sonora sublime, etc. Puntos y más puntos destacables de un buen juego como lo fue este. Estuve a punto de poner al Marvel vs Capcom 2, juego que disfruté muchísimo también en su momento, pero recordé que realmente este título yo lo pude disfrutar mucho más en las maquinitas que en la Play 2, por lo cual eso le impidió quedarse con este lugar. Aún así, Capcom vs SNK 2 me sigue pareciendo un mejor juego que el anterior, principalmente por la gran variedad de personajes con las que cuenta. Este juego fue el que me hizo no perder el gusto por los juegos de pelea. Recuerdo que por aquel entonces los títulos de este género poco a poco estaban desapareciendo, desde juegazos como Tekken y los títulos increíbles que sacaba Mortal Kombat, no se veían juegos sumamente potentes en este estilo, ya que tanto PlayStation como Xbox estaban apostando mucho más por los géneros de acción y shooters que los de pelea, y este título fue el que me dio esperanzas de no dejar el género y esperar posibles alternativas a futuro. El punto es que este juego lo disfruté mucho en su debido momento y de vez en cuando veo algún que otro gameplay en YouTube acerca del mismo. No tengo más que agregar, puesto número 7. En el puesto número 6 no puedo poner a un juego en específico, sino a toda una colección de títulos de la misma franquicia. Y es que no había de otra, pero todos los Metal Slug, desde el primero hasta el sexto, que sé que habían más pero es hasta donde yo dejé de jugar, realmente los disfruté por igual en la Play 2. Todos se sentían geniales, todos fueron de mi total agrado, escenarios sublimes, banda sonora bestial, gráficos totalmente increíbles, un buen roster de personajes, jugabilidad comodísima y sumamente adaptable. Este juego desde su primera entrega no hizo más que llenarse de elogios por la comunidad gamer. Y no era para menos, era una carta de amor a los fans y por lo cual SNK está llena de fanáticos en todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros no recordamos esas partidas que nos echábamos con un amigo al lado, todos peleando hasta derrotar al jefe final? Muchas anécdotas seguramente tendrán para contar y los invito amablemente en los comentarios a hacerlo. ¿Qué más puedo decir de este increíble título que no se haya dicho ya? Puesto número 6, franquicia Metal Slug. En el puesto número 7, yo cuando recordaba y hacía este puesto me dije ¿cuánto tiempo esperé para ver un buen juego de pelea en aquel entonces? Qué bueno que no haya sido
tanto tiempo en realidad, porque en esos años yo descubrí el juego que se queda con la quinta posición. De hecho, descubrí su primera entrega. Primero, Naruto Ultimate Ninja marcó un antes y un después para Naruto y su inclusión en el mundo de los videojuegos. El juego prácticamente respetaba gran parte del canon de la serie y tenía unos muy buenos gráficos, un buen roster de personajes y una buena jugabilidad. Después salió su secuela, Naruto Ultimate Ninja 2, que realmente presentaba mejoras con respecto al título anterior. Pero a mi criterio, todavía Naruto no terminaba de explotar como para que de lleno yo me meta a enviciarme horas y horas con estas dos entregas. Mucho tiempo después conocí Naruto Ultimate Ninja 5, que fue un juego que por su modo historia lo dejé ahí sin terminar, más allá de que su jugabilidad me gustaba y tenía un roster de personajes interesante. Te nombro todos estos detalles porque para mí el mejor juego de pelea de Naruto para la Play 2 no es otro más que el Naruto Ultimate Ninja 3, una entrega sumamente superior a todas sus versiones anteriores y posteriores, unos gráficos espectaculares, un modo historia sumamente épico, una gran variedad de personajes jugables y una excelente banda sonora son uno de los tantos puntos que merece este juego que le reconozcan porque fue una bestia. Este título lo disfruté demasiado y a pesar de haberlo terminado en su momento no había de otra, reiniciaba todo y volvía a empezar. Así era el vicio que tenía con este juego. Como dije en uno de mis videos, Naruto fue parte de mi adolescencia porque es una obra que a pesar de sus fallos le tengo mucho cariño y que me hayan regalado en su momento un gran juego como este no tiene precio. Simplemente gracias al juego y gracias a la maravillosa consola que me hizo poder disfrutarlo. Puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos una similitud con el puesto número 6. Si bien no voy a incluir una vasta cantidad de juegos en este puesto, sí lo voy a hacer con dos de una misma empresa, porque los dos los disfruté por igual en esta consola. Uno era más de aventuras y el modo historia era el que te atrapaba, y el otro era el género de peleas ideal que buscabas en aquella época. Sin mencionar su modo historia que también era interesante y lo que más me gustaba de este juego, irónicamente, era su modo carrera. Mortal Kombat Shaolin Monks y Mortal Kombat Armageddon fueron dos juegos que disfruté por igual. Juegazos que solamente la Play 2 me podía regalar. Gráficos excelentes, modo historia destacable, sobre todo en el Shaolin Monks. Jugabilidad cómoda, banda sonora increíble y bueno, la esencia del Mortal Kombat son las fatalities. ¿Qué decir de ellas? Una mejor que la otra. La cantidad de combos que se podían realizar en ambas entregas era notable. Verdaderamente se sentía que Mortal Kombat te iba a enganchar. Realmente se sentía que podías comprar estos dos títulos y no arrepentirte por la calidad que te entregaban. Son dos juegos que me llenaron de alegrías y estoy seguro que a muchos de ustedes también. ¿Cuántos no vamos a recordar cómo al lado de un amigo nos hacíamos todo el modo historia en el Shaolin Monks? ¿Y cuánto no nos enganchamos horas y horas haciendo el modo Conquest en el Armagedón? ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos de ganarle una carrera a un amigo en el Armagedón? Nada, son cosas que solamente se las puede vivir una única vez. Por esto y por mucho más, ambos se quedan en esta posición. En el puesto número 3 se encuentra otro juego de fútbol. Les voy a contar algo. Este y junto a otro juego más fueron los primeros juegos que tuve en la consola y con los cuales verdaderamente me vino esa consola porque me la regalaron con dos juegos incluidos. Uno de ellos era este. Sé que posiblemente muchos de ustedes disfrutarán otro título de fútbol o quizás otra secuela de este título que posiblemente sea mejor que esta. Pero yo incluyo a PES 2008 porque fue el juego que me vino con mi consola y a su mismo tiempo el juego de fútbol que más disfruté de todos. Para aquella época los Pro Evolution Soccer eran muy buenos, veníamos de entregas muy buenas como el PES 2006 y el PES 2007, por lo cual muchos teníamos expectativas altas acerca de su próxima entrega, PES 2008. Yo personalmente no me sentí decepcionado. Este fue el juego que instauró una nueva cámara al momento de convertir un gol, ya que las anteriores entregas al momento de hacer un gol, la cámara inmediatamente enfocaba al jugador que realizó dicho gol.
En PES 2008 se tomaron unos segundos para dejar la cámara en el arco y después enfocar al jugador desde un panorama mucho más amplio. De todas formas, este es un leve detalle: los gráficos, la banda sonora, que me encantó por cierto, la jugabilidad, los equipos, la indumentaria, los estadios, la variedad de cámaras disponibles, la cantidad de pelotas personalizables, el modo carrera, Liga Master, los modos de Copa y Liga, etc. PES 2008 fue un juego que le pude sacar mucho jugo en su tiempo, lo recuerdo con mucho cariño porque, como dije, fue de mis primeros juegos en la consola, pero efectivamente fue el que más sonrisas de todos los PES me ha sacado. He disfrutado otras entregas como el PES 2011, a quien también recuerdo con mucho cariño, pero PES 2008 fue el juego de fútbol que más aprecié en PlayStation 2. Díganme abajo cuál fue su juego de fútbol preferido para esta consola o cuál fue el que más lograron disfrutar. Me gustaría saber todo eso en los comentarios. Mientras, dejo el puesto número 3 a PES 2008. En el puesto número 2 les dejo un juego que para mí es el mejor juego de guerra y acción de todos, el que más disfruté en su momento y el mejor gráficamente hablando también. Black fue un juegazo. Mires por donde lo mires, Black no hacía más que llenarse de elogios y halagos por parte de la comunidad. Gráficos excelentes, modo historia atrapante, jugabilidad cómoda y fácil de adaptar, niveles de dificultad que variaban entre el más fácil, banda sonora muy buena. Este juego te venía y te decía que si no te gustaban los juegos de guerra por aquel entonces, bueno, juégame y verás cómo cambias de opinión. Tal cual pasó esto conmigo. Nunca me gustaron los títulos como Medalla de Honor o el clásico Call of Duty, pero a partir de Black les di una oportunidad a muchos títulos de guerra y es por eso que le estoy muy agradecido a este juego. Black sigue siendo una reliquia gamer y muchos a día de hoy lo siguen recordando con mucho cariño. Y en el puesto número 1 tenemos a uno de los dos juegos que me vinieron con la consola. Ya dije cuál fue el anterior, PES 2008. Miren qué afortunado era en esos días porque no solo me regalaron esta consola con ese juego, sino también con este gran título que a día de hoy mucha gente le sigue elaborando mods y sacándole mucho potencial. ¿Qué otro juego que no sea Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 podía estar en este lugar? No existe. Fue un juegazo de Dragon Ball, gráficos excelentes, banda sonora sublime, respetaba prácticamente todo el canon de la serie, agregó las películas, un modo alternativo en la historia, el modo torneo, batallas entre multijugadores, transformaciones, variedad de técnicas de combate extensas, habilidades y poderes sumamente extensos. Este juego realmente representaba Dragon Ball en toda su esencia. Uno al jugarlo se sentía como si realmente estuviera viendo la serie, porque realmente era Dragon Ball en su estado puro. Fue un título revolucionario, un título que puso de rodillas a todos los que tenían bajas expectativas de él, y una carta de amor a los fans. Yo planeo extenderme en un video futuro con respecto a este juego de pelea, por eso no toco más puntos en profundidad, simplemente dejo al mítico monstruo de las peleas en esta merecida posición y me retiro diciéndole muchas gracias.